Buenas tardes, gracias por estar aquí. Estamos otro jueves en la Facultad de Filología, tenemos actos culturales los jueves a las 7 y martes alternos, casi siempre en este aula. Hoy es un placer, una vez más, recuperar a un hijo pródigo de esta facultad, Enrique Torres Ergueta, que hizo aquí hizo la carrera, luego el doctorado con la profesora María José Gómez Calderón. Y bueno, defendió la tesis hace muy poco tiempo y sorprendentemente la ha conseguido publicar en este libro de un formato precioso. ¿En muy poco tiempo? Muy poco tiempo, ha sido realmente... Yo cuando me enteré pensé que, sinceramente, que me estabais tomando el pelo vosotros dos y la profesora María José Mora, a la que también agradezco que haya colaborado en todo esto. Así que bueno, el tema es fascinante sin duda alguna, además un tema muy poco trabajado sin duda alguna en lo que es los estudios ingleses, ¿no? Aquí hay estudiantes que son muy fan de los videojuegos, seguro que van a disfrutar mucho contigo. Y bueno, es un tema novedoso, sin duda alguna, original, sí, que abre muchas vías de investigación futura. Y bueno, crucemos los dedos, ¿de acuerdo? Tú eres el gran experto, Enrique. Y nada más. Yo soy. Daos las gracias a ti y a la profesora Gómez Calderón por estar aquí. Y bueno, ellos van a dialogar durante un tiempo prudencial y luego van a aceptar preguntas del público respetable. Sí. Así que nada más, empezamos ya cuando queráis. Pues buenas tardes, gracias por venir. Gracias al profesor Guijarro por invitarnos a presentar el libro de Enrique, que como le ha dicho es un hijo pródigo que ha retornado. No está muy lejos, está en la Universidad de Extremadura, pero bueno, viene de vez en cuando por aquí. Y también le quería agradecer a la profesora Rocío Cobo que haya incluido esta presentación en las actividades del programa de doctorado, porque una de las razones, aparte de presentar un libro que tiene interés en sí mismo, es animar a los estudiantes que están ahora mismo luchando con sus tesis para que vean que en esta casa se hace investigación puntera, investigación de última, que está en el campo de las humanidades lo más novedoso y que se publica en una editorial tan prestigiosa que está arriba en todos los rankings como es Palgrave, que no es cualquier cosa. Y siendo también un tema de investigación muy original. Creíamos, ¿no?, que esto también puede ser un incentivo para que la gente que ahora está pensando en el máster tirar por caminos no trillados, ¿no? Apostar y ser valientes, que hay muchas posibilidades y mucho campo que descubrir. Pues como ha dicho el profesor Guijarro, Enrique estudió aquí su licenciatura, luego el máster de estudios ingleses y finalmente culminó con el doctorado que defendiendo la tesis en el julio del 2024. Y el libro se ha publicado en septiembre de 2025, con lo cual estamos todos contentísimos, ¿no?, del éxito fulgurante de este trabajo. Un trabajo que, no es que porque lo dijera yo, pero ya se le veía que estaba muy bien hecho y que tenía más recorrido, ¿no?, una vez defendida la tesis, con todo lo que requiere una elaboración y una redacción, una revisión, una adaptación de una tesis a un libro. No es una cosa que se haga en un rato, ¿no? Pero Enrique es muy trabajador, es muy concienzudo y terminó prontísimo. Porque, bueno, si está publicado en septiembre, quiere decir que tú lo entregaste el manuscrito ya definitivo. Estaba fresco el tema. Una vez que terminó la tesis nos dijo, bueno, voy a descansar. No, sino que sigue adelante y, bueno, y con buen hacer. Como decía, Enrique empezó su trayectoria investigadora en el máster de estudios ingleses, porque en esa época, en aquel tiempo, no había TFG, pero sí había ya TFM, tesis de máster, donde por primera vez se acercó al mundo del medievalismo en cultura popular. El medievalismo, para los que no lo sepan, es una rama de los estudios medievales que estudia la recepción, adaptación y, como se dice en inglés, el repurposing de la materia medieval, en este caso en lengua inglesa, de la cultura inglesa, a otro ámbito y con otras finalidades. Es historia de la recepción, tiene que ver fundamentalmente con teoría de la recepción y su investigación se encuadra por esto en un campo fronterizo entre la filología, los estudios culturales y teorías críticas que tienen que ver con recepción, deconstrucción y adaptación. Entonces, construir un marco teórico para explicar cómo la tradición germánica antigua, que es compartido por los pueblos como anglosajones, los pueblos escandinavos, y los islandeses, que entran dentro de los escandinavos, están un poquito más lejos, cómo esto se llega a convertir en una materia interesante para un producto cultural tan novedoso, tan reciente y tan globalizado como es el videojuego. Empezó estudiando primero las adaptaciones literarias. El producto final era literatura y
lo que trabajaban era sobre todo textos literarios, pero eso rápidamente se le quedó antiguo, porque él es muy moderno, y entonces ya la literatura y los juegos de rol ya como que de ahí no había mucho más que hacer y se pasó a poner el foco en el campo del videojuego, con lo que tuvo que entrar también a estudiar gamificación, ludificación, desde la narratología abordar el estudio de las características y de los rasgos de esas narrativas que son narrativas para ser jugadas, que implica un cambio importante en el desarrollo y la construcción de personajes y en el tratamiento de los temas. Así que en este campo del medievalismo popular, de la gamificación y de los nuevos soportes digitales y las nuevas artes digitales, porque son audiovisuales y con unos gráficos determinados por los píxeles, es donde entra su trabajo. Y yo la primera pregunta que le quería hacer, para situarnos todos, es ¿por qué decidió estudiar este proyecto con la vista puesta en la tradición germánica antigua y por qué asociarlo a 3 juegos determinados, ¿no? Como son Elder Scrolls Skyrim, Assassin's Creed Valhalla y God of War? ¿Por qué estas categorías y cómo se te ocurre a ti la idea de vamos por los videojuegos? Bueno, pues nada, en primer lugar, pues muchas gracias a todos y a todas. Gracias al profesor Guijarro, al profesor Gómez Calderón y a la profesora Morasena, que estuvo rápida, porque ¿por qué no lo presentamos, no? Bueno, pues ya está, aquí estamos. Entonces, bueno, el por qué utilizar el origen de todo esto al final es un poco en mi propia persona. El primero no entender... Porque yo soy jugador, quiero decir, esto está un poco feo, no soy jugador, yo no soy ludópata, soy jugador. Gamer. Claro, soy gamer. Entonces, yo llevo 34 años jugando a videojuegos, pero claro, pero luego hace falta lo que hemos dicho, meterlo en el mundo académico. Entonces, el interés ya de por sí es, me gusta este tema, me interesa mucho, vamos a intentar darle forma. En el máster hicimos literatura y un poquito de audiovisual, porque ya se había estrenado la serie, ¿no?, de Juego de Tronos, ya se adaptó la serie de novelas en televisión, pero podíamos ir un poco más. Se planteó buscar todos los géneros, que aquello era un sin Dios, o sea, se descartó. Sabias palabras de la profesora Morasena de nuevo, eso no tiene ningún sentido. Y se optó por el final, porque los juegos no dejan de ser el final del relato. Tú tienes un texto, le puedes meter música, le puedes meter imagen, le puedes meter dinamismo, ¿no? Construir una historia con audiovisuales, pero te falta participar. Es la última frontera, bueno, de momento, yo no sé qué pasará, pero ahora mismo, a día de hoy, es la última frontera. Entonces es participar del medievalismo, del interés por lo medieval. Y entonces llegamos a, bueno, vamos a juegos, acotamos. ¿Y por qué estos 3? Bueno, sin ser cínicos tampoco, podríamos decir porque son los fáciles, porque son muy reconocidos. Entonces, no puedes irte tampoco a un nicho súper específico sin haber tocado lo que conoce también todo el mundo. Entonces, vamos a sacarle partido. Son unos juegos que tienen unos presupuestos muy grandes. Estamos hablando de nivel cinematográfico, que generan mucho dinero y entonces son reconocidos a nivel mundial. Si podemos sacar... o podemos, más bien al revés, meter estos 3 juegos tan famosos dentro del mundo académico, quizá podemos seguir con más, pero vamos primero a juegos que son muy reconocidos y que tienen unos elementos, tienen un presupuesto, contratan asesores especialistas. En Assassin's Creed Valhalla participa la Universidad de Winchester, por ejemplo, historiadores de la universidad, y entonces tienen un empaque que no tenían antes. ¿Por qué? Pues, hombre, disponen de unos medios también. Entonces, pues nos situamos en estos 3 juegos. También porque uno de ellos, Skyrim, sería la fantasía épica, God of War sería la mitología nórdica y Valhalla sería el historicismo, el componente histórico. Y son 3 ramas que están bastante bien para compartimentar. Y que son categorías propiamente son categorías, sí. Lo que explica la lección a partir de cómo se aproximan a la materia medieval. Sí. Y al hilo de esto, la pregunta del millón es ¿por qué la Edad Media? ¿Por qué piensas tú que al público actual, y además a un público que va al entretenimiento, porque los videojuegos nosotros los abordamos al estudio como fenómeno cultural, pero la gente se lo compra para jugar
Claro. Porque es una forma de entretenerse, Sí, es un de juego. ocio. ¿Por qué piensas tú que la Edad Media? Porque no tenemos tantos videojuegos que te digo yo del periodo Regency, aunque los Bridgertons están cambiando las cosas. Claro. Pero, por ejemplo, no tenemos muchos juegos, algunos hay de Renacimiento, Sí, hombre, algunos de hay Renacimiento, sí. de época victoriana, pero la Edad Media, ¿por qué? Claro, porque la Edad Media, ¿no? Bueno, la Edad Media tiene el misterio infundado de ser la Edad Oscura, ¿no? Tiene también un atractivo. Pero el bendito problema de la Edad Media es que nunca se ha ido. Esto lo pudimos ver en la tesis y es que al final la Edad Media siempre estuvo. Vale, sí, llegó el Renacimiento, la Ilustración, llegó el Romanticismo, la época victoriana, pero siempre se traían la Edad Media, de alguna manera. Siempre estaba ahí, siempre estuvo Percy, estuvo Scott, siempre se va reciclando. Entonces, hemos llegado a un punto en el que se trabajó mucho con la época del Technicolor, del gran Hollywood del Technicolor, se trabajó mucho toda la parte del mito artúrico, se trabajó un poco la película aquella creo que era The Vikings o algo así. Sí, The Vikings, que es hace 54. Sí, lo ves ahora y dices tú, a ver. Claro, con todos los clichés que venían arrastrándose y reescribiéndose y reinventándose. Hubo también, por la Edad Media, porque las Edades Medias germánicas ha habido un boom muy grande también de Vikings. Todo es vikingo ahora, sin ser los vikingos un pueblo, pero gusta mucho. La estética cambió, ¿no? El famoso horizonte de expectativas en teoría de la comunicación y de la recepción. El famoso ¿qué es un vikingo? Un señor con cuernos. Bueno, en los 80 sí. Ahora ya no. Pues cambian los paradigmas, pero ¿por qué? Bueno, viene fomentado también un poco te cuentan la película, como muchos estudios también son norteamericanos, por ejemplo, te cuentan también la película de Franklin, ¿no? El Self-Made Man. También incluyen un poco la filosofía del buen salvaje, también, que era de Rousseau, si no recuerdo mal. Entonces, al final son un cúmulo de ideas que son conocidas por el público en general y le añaden el componente exótico del norte global, lo que conocemos como el norte. El norte que incluye todo, Gran Bretaña, incluye Islandia, Escandinavia, Alemania, pero sin saber muy bien realmente dónde estamos, es el norte. Como hacen en Canción de Hielo y Fuego, The North. Es toda esa tierra que está al norte, que hay de todo, y entonces, entre tantos atractivos que tiene, al final parece que cuaja, y que funciona, y por supuesto que vende. Y eso va a perpetuarse una y otra vez. La Edad Media tiene la lejanía suficiente también y a la vez la cercanía de haberse quedado en el tiempo para autoperpetuarse. Es complicado, pero yo creo que es un poco por ahí. Ahí es donde está la gracia, de que es muy lejano, pero nunca se ha ido tampoco. Sí, el talento también, me imagino, comercial, donde no podemos obviar que Estados Unidos es quien marca la cultura popular con el cine y con este tipo de adaptaciones de novelas que ya venían también desde el periodo del gótico, del neogótico, ¿no? Sí. Y la cuestión victoriana, que tenía más que ver con discursos raciales y políticos. Sin embargo, Hollywood lo filtra como aventura, como entretenimiento, como el paisaje. Y te venden su pasado, que a la vez es el pasado británico. Exactamente, nos hacen ahí como lo que habíamos dicho, un repurposing, ¿no? Utilizar algo que existe con un propósito nuevo y que les da muy, muy buen resultado. Que es una industria, no solo videojuegos, la Edad Media como producto de la cultura popular mueve mucho dinero, muchísimo. Incluso más el cine. Sí, luego dependiendo del cine, porque una película de Thor de Marvel hay muchos millones de dólares ahí de taquilla, entonces luego ya productos concretos. Bueno, lo más rentable es El Señor de los Anillos, es el mundo más rentable. Que es la obra medievalista por definición en cultura popular. Todo el universo Tolkien, todo lo que lo rodea, es probablemente lo que más dinero ha hecho. Y en post-mortem, ¿no? Muerto el autor, creo que solo lo supera Elvis. A nivel estadístico está Elvis y está Tolkien. A nivel de generar dinero una vez que ya ha fallecido el autor. Sí, no, el universo Tolkien, que además tiene la deriva germánica, la deriva celta, es decir, que complace muchas sensibilidades nacionales y culturales, pues conjunta todo esto, y luego la adaptación cinematográfica, que empieza como en el año 2000, de Peter Jackson, pues ya lo lleva a otras cotas de popularidad más global. Muy alta, porque ahí estaba un poco olvidado también.
Sí, porque se puso muy de moda con el movimiento hippie, por aquello de los hobbits, la comarca, los elfos, después decayó y sin embargo en los 2000, porque de hecho Peter Jackson en una entrevista, si recuerdo bien, decía que era el libro con el que él había crecido. Claro. Y entonces era como, porque él empezó haciendo cine de otro tipo de cosas, pero ahora todo el mundo lo recuerda por El Señor de los Anillos, ¿no? Entonces sí, era como volverle a dar vida a algo que era parte de la cultura popular, también entroncaba un poco con la novela histórica, salvando las cuestiones de realismo y de fantasía. También pilló con los juegos de rol y la fantasía épica de inspiración medieval. Creo que se conjuntó todo para que a finales de los 90 y los 2000... ahí había un buen caldo de cultivo y Exactamente. Y fue bueno porque le dio un impulso también a todos los universos medievales. Sí, porque... Todos los autores entiendo que, hombre, George Martin sí, porque, bueno, Canción de Hielo y Fuego, pero Brandon Sanderson, Patrick Rothfuss, todos son herederos de alguna manera, de mayor o menor medida de Tolkien. Sí, de Tolkien y Lewis. Y Lewis. De Narnia, todo este tipo de... Porque además eran amigos, compañeros y parte de... C.S. Lewis. C.S. Lewis, del grupo de los Inklings, ¿no? Que eran profesores de Oxford, pero les interesaba la fantasía. Que a su vez son herederos de William Morris, que a su vez es heredero de Walter Scott, y que a su vez se había leído a Percy, y al final es que seguimos yendo hacia atrás hasta que acabamos con, pues ya un Beowulf. Exactamente, nunca se fue. Nunca se fue. Y hablando de Beowulf, que viene completamente al hilo de lo que estamos tratando, tú hablas de la tradición germánica heroica. Claro. Para los asistentes que no son de literatura inglesa o de alemana, explícanos, ¿qué es lo que se entiende por The Germanic Heroic Tradition? Claro, a nivel, una de las definiciones más extendidas quizás sea la de Roberta Frank, que es ese tipo de tradición que está ubicada en el periodo de las migraciones entre el año 375, que es una de las llegadas de los hunos y la muerte de Hermanarico, y el 568 es cuando los longobardos conquistan ya la zona de Italia, en un periodo de unos 200 años. A mí me gusta mucho, que esa la uso, tengo ya escrito y mandado un artículo sobre análisis de letras de heavy metal y motivos germánicos, porque claro, no solo se tocan en los juegos, se tocan en los demás palos. Y hay un poeta alemán del siglo XIII que se llama Der Mariner, el marinero, que usa ese punto de partida, bueno, claro, eso es anterior, el artículo en el que se basa, coincide con ese periodo, pero además pone un punto que es muy interesante, que es en las propias obras de la tradición heroica germánica son, como lo llaman, timeless, como que se aíslan en el tiempo. No está determinado, es verdad que teóricamente te las ubican ahí, pero realmente no podemos afirmar que eso pasase en algún punto histórico exacto en el tiempo. Entonces, como lo aíslan y lo dejan como... Es como el faldón de Star Wars, hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana. Te lo ubican geográficamente porque, por ejemplo, Worms en Burgundia sí existió, la ciudad donde Siegfried entra y ahí se supone toda la zona de los Geats, son puntos geográficos que son localizables en mayor o menor medida. Pero en el tiempo no. Entonces el segundo punto que ofrecía este poeta era muy interesante por eso, porque como que lo aislaba en el tiempo. Son cosas que pasaron en ese mundo legendario. Allí, en aquella época de héroes. Donde la leyenda y la historia... Y el tercer punto que metía, que era muy interesante también, era cuando sí que podemos ver como, por ejemplo, Teodorico tiene una saga propia y aparte sale en la versión alemana en el Nibelungenlied, sale al final. Pues Teodoric, es decir, hay ciertas sagas e historias donde aparecen los personajes en varias representaciones. Eso también era el tercer punto de la definición que se proponía, que era como que solo interactúan personajes y lugares dentro de ese mismo universo heroico, que no se sabe muy bien en qué época, en algún punto de esos 2 siglos.
Sí, del que tenemos conocimiento por textos ingleses, nórdicos, Sí, alemanes, islandeses, literatura, sobre todo islandeses, la parte nórdica, y anglosajones, claro. Claro que aunque los textos son más tardíos, las historias andaban circulando desde el periodo de las migraciones, efectivamente. Entonces nos situamos ya con la materia heroica y ahora pues lo siguiente es in video games. ¿Qué tiene el videojuego que no tenga otro de los medios como el cine o la televisión o la literatura para hacer una revisión medievalista propia? ¿Qué aporta? Claro, ¿qué juegas? Que estás tú con el muñequito dándole a los botoncitos y aparece un dragón y el héroe eres tú. Y el héroe eres tú, y con el destino del mundo en tus hombros. Ya no estoy leyendo, no, porque la profecía dice que vendrá un gran héroe que salvará. No. Ponte, venga, adelante. Aquí hay un campo y echa a andar. Porque además siempre es eso, aquí hay un campo. Un camino y un campo, echa a andar, tú mismo. Y ya, pues ya te dedicas tú a tus cosas, a herrería, a forjar una espada de huesos de dragón, cosas de ese tipo ya. Hombre, que le dan el carácter épico, pero tú eres el participante real de la aventura. ¿Y cómo se traslada ese héroe protagonista desde los textos antiguos de la tradición germánica, es decir, la literatura que tenemos y alguna cosa en medio entre la literatura y la historia, como puede ser la saga? ¿Cómo se traslada esa figura del héroe germánico guerrero, esa cosa de la ética aristocrática y militar propia de la Edad Media temprana? ¿Cómo se traslada eso a un videojuego que está orientado a un público que tampoco es que sea experto en cuestiones históricas, antropológicas, ni mucho menos? ¿Cómo se reconfigura el heroísmo? Se da a entender, se hace una de las llamémoslo traducciones, transiciones, es quitar la aristocracia, porque claro, tú no eres el rey de ningún de los Shieldings, no. Puede ser un condenado a muerte, puede ser, bueno, en la serie de Vikings, Ragnar, en la saga es un rey, es hijo de Sigurd Anillo, descendiente del otro Sigurd, entonces es un aristócrata. Aquí es un granjero en la serie de Viking, que tiene una granja, pues con sus cabrillas, con sus hortalizas, con lo poco que pudieran, y que de cuando en cuando pues se ganaba la vida siendo un vikingo. Entonces, se quita en los productos de medievalismo popular, lo primero es quitar la aristocracia. Claro. Es raro que... Se puede, porque se puede, pero es raro ser un aristócrata. Claro, por eso se busca sintonizar con una sensibilidad social distinta, donde las clases sociales intentamos que no diferencien y distancien a las personas. Claro, es el hombre hecho a sí mismo. Tú puedes ser un condenado a muerte que por H o por B tú te has salvado de la horca y luego eres el salvador del mundo. De la nada, eso es como cantaban en Hércules, ¿no? De Disney, de cero a héroe. Claro, es esa dinámica. Disney trabaja también esa dinámica. No eres nadie, pero puedes ser el salvador de un mundo. Y no hay ningún problema. Y además tú te pliegas, o el destino se va configurando, se va plegando a tus decisiones, a lo que tú hagas. El destino del héroe es un tema de la literatura. Claro, porque también el destino, que es otra de las cosas que al traducirlo también desaparece en mayor medida, es la muerte del héroe. El héroe, muchas veces, el sacrificio del héroe, Beowulf muere, Sigurd muere, los héroes mueren, son personas y por fuerte que seas para arrancarle un brazo a un troll, te cae fuego de dragón y lo siento mucho, hasta aquí. En los juegos no, en los juegos el héroe tienes que ganar. Hombre, es que si te mueres se acaba la partida. Claro, tienes que poder ganar. Entonces se pueden hacer motivos que imiten, como viajar a los afterlives y volver, que imita un poco también la tradición griega de bajar al inframundo y luego volver, que eso, si no recuerdo mal, existe, es la catabasis. Entonces, se puede adaptar, pero el héroe no puede morir. El destino no puede ser final. Hay un destino, pero el destino tiene que ser ganar, no puede ser perder. Aún así, pueden morir muchos personajes secundarios, pero el principal no puede. Alguien tiene que acabar la aventura. Si no, se acaba, la partida finaliza, game over y bueno, mañana será otro día. Entonces, si no terminas la historia. Por lo tanto, la muerte del héroe normalmente desaparece. Siempre se sustituye por la muerte del companion, que es un motivo en los videojuegos de corte narrativo de rol, donde siempre hay un personaje secundario muy
normalmente muy emotivo, muy interesante, que palma. Así un poco hablando mal y pronto. Entonces, la jugabilidad de la partida, que necesariamente implica peligros, pero claro, la función del héroe es sobrepasar ese peligro y afirmarse. ¿Cómo se recrea ese mundo medieval en el medio del videojuego? Porque en la literatura tenemos descripciones y la imaginación del lector, pero sin embargo este medio del videojuego tiene otros elementos que configuran la experiencia inmersiva en la media. ¿Cómo se consigue y cómo se hace a la germánica? Se consigue, claro, primero se recurre a música, a imagen, a vídeo, y se recurre a las físicas, a la programación de las físicas de un juego donde se decide cómo va a interactuar el personaje con el mundo que le rodea, y luego eso se procede si hay dinero, se procede a consultar, se procede a decir, quiero hacer un juego. Si queremos fidelidad, quiero hacer un juego más o menos fiel a la historia, a este siglo, en esta guerra, por ejemplo, con el Valhalla, es la invasión pagana de Inglaterra. En un bando Alfred the Great y en el otro Gudrun y Ragnarsons y un lote importante de gente escandinava con bastante mala leche. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué tengo? Bueno, ahí van los expertos, historiadores normalmente, a veces no, a veces van filólogos también. También servimos para eso. Claro. Cogen, pues, ¿qué tenemos? Bueno, pues la crónica, ¿vale? La crónica anglosajona. La crónica anglosajona. Vamos a ver qué pasa. Vale, pues lo podemos hacer así. No es un texto muy específico. Bueno, pues tendremos que buscar artículos sobre arqueología, artículos históricos sobre cómo pudiera ser, porque claro, tampoco información directa. Nosotros no tenemos una fotografía en la cabeza de la Edad Media y ahí entra en juego la recepción, pero tenemos imaginación. Entonces, ¿cómo podría ser? Bueno, pues por geografía lo tenemos más o menos sencillo. Vamos a poner Escandinavia, bueno, pues le vamos a poner un poco de tundra, un poco de fiordo, un poquito de monte. Vamos a la campiña inglesa que también sale, por ejemplo, en el juego en Valhalla, unos colores más amarillentos, ¿no? Un poquito de trigo, quizás en la época otoñal, mucho pantano, ¿no? Que también el juego termina en la batalla de los pantanos. Al final son los pantanos del sur, que nunca me acuerdo cómo es. Bueno, no me saldrá. En la última de las batallas antes de firmar el tratado de Alfred y Gudrun. Que es cuando sale corriendo Alfred, se esconde en los pantanos y luego ya vuelve y... Athelney. Eso, gracias. Y luego ya vuelve y ahí ya se procede a un acuerdo, a una tregua, se firma el tratado de Alfred y Gudrun y se crea el Danelaw. Pues entonces, con muchos datos y muchos supuestos y muchos artículos, se puede conseguir preparar una imagen visual, un escenario, claro, un escenario que en mayor o menor medida imite, por ejemplo, está muy conseguida la Catedral de Winchester. Pero ahí sí que hay habrá planos de alguna manera, yo no me he metido a buscar, pero la catedral sigue allí, desde luego. Entonces, es verdad que hay una versión más pequeña, porque es la de la época que no tiene ciertas naves de la catedral, están por construir, pero está creo que es de las capillas principal, la parte central de la catedral sí estaba. Sí, porque tanto el marco geográfico como los edificios, las construcciones, las urbes, se recrean con un grado de realismo para darle ese ambiente de inmersión. En los juegos medianamente históricos, sí. Ahí hay un trabajo detrás de gente que asesora, que informa. Bueno, y que les pagan por ello. Y los tres juegos, con sus tres categorías que hemos dicho, que era la de la fantasía épica, la de la historicidad y la del mundo mitológico y tal, ¿cómo se explican esos mundos tan ajenos para un jugador estándar? ¿Cómo se le convence, digamos, de esa realidad heroica? Claro, cuando la gente no tiene la referencia que tienes tú, que conoces los textos de los que derivan. Claro, ahí entramos también ya en teoría de la recepción. Ahí entramos en cada uno tiene una expectativa cuando compra un producto. Entonces, bueno, si tú le vendes a alguien que no sepa mucho, bueno, pues mira, God of War es un señor muy fuerte que mata monstruos. Kratos. Kratos es un señor muy 4x4x4 que
Es un barril. Que bueno, pues mira, normalmente, claro, te salen los gameplays y los, ¿cómo le llaman? Los teaser trailers, y te sacan y sale Kratos con un hacha enorme de 2 metros, un troll al suelo, y bueno, es que es muy violento. Entonces, claro, ahí vende la violencia gratuita también. Pero y todo, te suelen sacarte en los vídeos mucho entorno, que gusta mucho a la gente, mucha fotografía. En fantasía es más fácil. Skyrim, por ejemplo, lo tiene más fácil porque no vas, por así decirlo, no vas a nada. Te espera, bueno, te lo venden como, bueno, pues, ¿te gusta el Señor de los Anillos? Claro. Pues con esto, para adelante. Aquí hay dragones, aquí hay espadas, aquí hay órdenes de caballería, porque claro, ahí está todo mezclado. Ahí en la fantasía épica entra todo, en embudo, vaya. Y el Assassin's Creed, el Valhalla te lo pueden vender como vendieron todos los anteriores, y es eso, cuando lo promocionan, te venden una fidelidad histórica bastante importante. Y de hecho, el último, ahora va a salir otro, porque esto es como... Sí, Assassin's Creed, esto es como sacar churros por la mañana. Sí, no paran. Pero el Shadows, que es en el Japón feudal, hubo mucha controversia porque había un samurái negro. Pero resulta que lo había, que era un señor de colonias portuguesas que se habían llevado allí y se acabó al servicio de un señor feudal. Y hombre, pues otra cosa no, pero honor esa gente tenía. Y hombre, pues usted me está sirviendo bien aquí, que lo vamos a enrolar en la nómina de los samuráis. Y había un samurái, que era un portugués, que era negro. Y la gente se extrañaba y dice, ¿cómo que hay un negro en Japón? Y digo, pues chico, yo qué sé. Pues iría, ¿no? Lee un poco. Además es que encima es tan fácil como irte al artículo de Wikipedia que te viene el señor y tú le pinchas y te dice quién era. Y dice, hombre, ya está. Tú ahí luego te coges el librito y dices, pues mira, pues este señor. Ya está. Y hablando de eso, de las fuentes, ¿cuáles son las fuentes originales literarias con las que has trabajado? Has mencionado alguna de las históricas, Sí. La crónica anglosajona y alguna crónica como puede ser La vida del rey Alfredo. Sí, fuentes, sí. De fuentes anglosajonas, Beowulf, la crónica, algún poema, el Maxim the Second, el... Brunanburh, supongo. Brunanburh. La batalla de Maldon, la Sí. batalla de Brunanburh. Y luego, sobre todo, el corpus más fuerte o más extenso es nórdico, es Old Norse, que por suerte es más fácil que el anglosajón, porque es old, pero no tan old. No es tan old. Claro, son textos del siglo XIII-XIV, entonces es más fácil de comprender la sintaxis, porque eso también ha sido un jaleillo. Heimskringla, con Ragnar Saga Lothbrokar, o sea, la saga de Ragnar Lothbrok, la saga de Sigurd, que es la saga de los Volsungs. Esa sería la versión islandesa. La versión islandesa, el Nibelungenlied, que es el cantar de los Nibelungos, que es la versión alemana, que la encontré en Mittelalterdeutsch, en Middle High German. Es que yo ya no sé con las etiquetas, sí, alemán medieval, alto alemán medieval. Que eso no fue... Alto alemán. Medio alto alemán. El orden va cambiado. Que eso no fue fácil tampoco, porque aparte es poesía y poesía no ayuda. Claro, porque para trabajar con estos trabajadores las lenguas originales. Claro, English, como esto viene de la tesis, se me sugirió amablemente que trabajase en las lenguas originales y se ha procedido a hacer, cosa que Muy bien mandado, Enrique. ha sido una castaña importante. Porque, por ejemplo, ¿estos textos están traducidos al español, Enrique? O Sí, imagino, traducciones hay muchas. casi todos, El sí. problema, y gracias pues sobre todo miro a María José Mora porque siempre sugiere estas cosas, porque está muy bien porque, claro, yo jugaba con ciertas ediciones que quizás no eran, ya que estamos en edición, que quizás no eran las mejores, y eso te das cuenta... Pero los textos nórdicos, los textos anglosajones los teníamos Sí, eso está controlado, por suerte. Pero claro, los textos nórdicos a mí se me escapan. Es verdad, yo he tirado mucho de la asignatura de Old English, la mítica asignatura, porque al final el dativo, genitivo, tú vas buscando dónde agarrarte también, porque diccionarios hay los que quieras, pero tú tienes que buscar dónde agarrarte. Y por fortuna, pero ahí las ediciones que yo había usado de actuales, claro, bueno, yo me empeñaba, digo, que sean cuanto más actuales por decir, mi bibliografía está actualizada. Pero hay algunas que tenían muchos problemas de edición y te das cuenta de que al final igual no eran ediciones, sino adaptaciones. Y ya dices tú, espérate, no encuentro esta estrofa.
Claro. Yo allí me buscaba, pues, hombre, por suerte hay mucho material ya digitalizado, original, o como encima me hubiera tenido que sacar los manuscritos allí, ya me vuelvo loco. Pero está todo muy cuidado, por suerte. Me buscaba una estrofa, digo, pero esto no se corresponde con esto otro que yo he visto. Sí, el sentido era ese. Pasaba algo en esta estrofa, pasaba lo que se estaba diciendo, pero no era igual. Y no es igual, claro, no es igual. Y al final resulta que sí, lo llamaban edición crítica, pero igual no era una edición crítica, era una adaptación quizá crítica. Pero ahí se ve lo que somos, filólogos. Por suerte, sí, ahí sí. Es donde estamos, eso ahí viene muy bien. Fuente. Por eso también está muy bien, porque se trabaja con un material que es digital, que está pensado para el entretenimiento, sí, pero siempre sabiendo que mi formación es de filología. Entonces, intentar indagar siempre a lo que yo conozco y donde yo me muevo bien. Porque yo conozco esto, pero si yo quiero enfocarlo, lo quiero enfocar desde mi filología, desde mis estudios culturales y sabiendo dónde me tengo que agarrar, dónde estoy yo seguro también. Y resultó que con las supuestas ediciones críticas, pues luego supusimos mal. Y es que precisamente ese es el valor de este libro, que no es simplemente un estudio de videojuegos, que existen muchos y muchos videojuegos que dicen, sí, aquí se puede detectar la influencia y la herencia de las sagas islandesas, sino que esto tiene un trasfondo de... Estamos en una facultad de filología que, bueno, es el origen del libro. De hecho, la propia editorial Palgrave, cuando publicita, ¿no?, anuncia el lanzamiento del libro de Enrique, voy a citar lo que dice exactamente en su presentación al catálogo, que es lo que pone en valor el trabajo académico que hay, que no simplemente jugamos videojuegos y observamos cosas random en los videojuegos. Lo que dice exactamente es: esta monografía examina la apropiación y la gamificación de la tradición heroica germánica en los videojuegos como medio digital, un proceso que se desarrolla al margen del discurso oficial sobre la Alta Edad Media. El proyecto analiza la adaptación del material medieval, es decir, las fuentes originales, al formato del videojuego mediante el uso de motivos épicos germánicos como la configuración del héroe, su conflicto con el antagonista y la búsqueda de la fama y riqueza, es decir, lo que tiene uno que mirar cuando trabaja con la tradición épica germánica como filólogo, derivados de las fuentes escritas altomedievales que los inspiran. A partir de las categorías de la narratología, el autor evalúa la remediación de estas narrativas en los videojuegos como experiencia lúdica, digital e inmersiva. Es decir, que la construcción de tu libro no separa una cosa de la otra, sino que al analizar un fenómeno cultural lo haces desde la ciencia en la que tú eres proficient, ¿no?, en la que tú eres experto, que es la filología. Sí, y en eso también, por suerte, insistimos mucho. Hay que justificar, hay que hacerlo desde tu disciplina, así, y que no se te vaya, que no se te escape. Tú siempre, que se te vaya yendo la filología, tú recógela, ponla aquí otra vez y sigue. Que ves que se te está yendo mucho y vale, eso no interesa, vuelve. Y así se insistió cuando estábamos escribiendo la tesis, que es de lo que nace este libro, se insistió mucho en plégate a tu disciplina y tu análisis hazlo desde lo que tú sabes, desde lo que tú estás formado y para lo que además estás haciendo el programa de doctorado. Porque si no, váyase usted a un programa de doctorado de estudios de juegos o yo qué sé, algo que haya por ahí. O váyase a un programa de la tele a contar milongas también, que puede ser. Exactamente, es un trabajo académico. Y en este mundo digital donde todo va deprisa, donde todo el mundo tiene algo que decir, incluso aunque no sepa en principio de lo que está hablando, porque es lo que favorece esta colectividad de expresión, ¿no? ¿Te encontraste con gente que te dijo a dónde vas con ese tipo de estudios cuando estabas haciendo la tesis? Bueno, siempre hay gente... Bueno, pero tú lo sabes, siendo la gente que los raritos dentro de un departamento determinado se enfrentan a ¿dónde vas? Con Mantón de Manila. Y claro, y dices tú, bueno, pues mire usted, yo voy a esto y a esto. Yo me quedo, por ejemplo, de este tipo de cosas, me quedo con la parte positiva, que fue, por ejemplo, en un CELIN que Merche me dijo. CELIN, para quien no lo Mercedes sepa, Salvador me dijo. Para quien no lo sepa, explica lo que es un CELIN. El Congreso de la Sociedad Española de Literatura Inglesa Medieval. Sí. Las siglas es que yo fatal, ¿eh? Con todo lo que sabes ahora. No sé tanto. Entonces, un congreso específicamente de trabajos académicos sobre literatura inglesa medieval, la profesora Mercedes Salvador me dijo, no me he enterado de nada de lo que viene siendo la parte de videojuegos, pero el aparato académico está bien. Digo, vale, estamos haciendo algo bien. No comprendo, la profesora Mercedes Salvador no es público objetivo de un juego,
Sin embargo, reconoce en la parte académica que el trabajo está. Y bueno, digo, bueno, pues vamos por partes, vamos, pues por lo menos lo tenemos. Y ahora yo explico lo que haya que explicar también, no hay ningún problema. Entonces, por suerte, yo prefiero quedarme con estas cosas, lo estás haciendo bien. Sí, de hecho... Sin embargo, eso, pues vamos a tener mucha gente que va a decir, ¿dónde vas? Esto son cosas de niños. Ese es un gran comentario también. Bueno, pero hubo los chiquillos allí jugando. Hubo un tiempo en los que los estudios de medievalismo eran un poco mirados por encima del hombro, como casi todos los estudios de cultura popular en principio, a no ser que sea de cultura popular histórica en el pasado, ¿no? De como qué tipo de estudio que vas a hacer, y cada vez comprobamos que en más conferencias, congresos, simposios medievales hay un panel específico de medievalismo y de medievalismo popular. O sea, quiero decir que es un campo académico que se está abriendo paso, que se está afianzando, y de hecho tenemos una edición de este libro en Palgrave que tiene una colección que se llama The New Middle Ages. O sea, es decir, que la Edad Media, esas cosas que te dicen, ¿dónde vas con eso que es tan antiguo? Pues aquí estamos, señores. Por lo cual me parecía tan importante comunicaros eso a la gente que estáis planteando una carrera investigadora. Cualquier cosa se puede estudiar con rigor académico, ¿no? Siempre como manteniendo que tú estás dentro de un campo determinado. Efectivamente. Tú te quieres orientar a una serie de productos, pero tú tienes una formación concreta, una formación filológica, y vamos, entonces eso implica las lenguas y las culturas de un pueblo determinado. Bueno, pues vamos por ahí. ¿Y dirías en este caso que los videojuegos crean un nuevo canon medieval para el público más joven, digamos? Yo pienso que sí, porque yo creo que es muy difícil a día de hoy decir o creer saber exactamente, punto por punto, lo que es lo medieval en sí. Es muy complicado. Entonces, un nuevo canon, bueno, claro, ¿canon en qué sentido? Va a haber una serie, supongo que en el futuro, alguien habrá que analice esta época histórica, principios de este primer cuarto del siglo XXI, y diga, bueno, se ofrecían unos productos que entendemos que no son la Edad Media, pero que de alguna manera recrean, reinventan o dan su perspectiva de lo que era la Edad Media. Entonces, un nuevo canon es complicado. Yo quiero pensar que sí, que quizá algún día se considere un canon. Un canon, como entendemos, por ejemplo, un canon literario, a lo mejor. Un producto oficializado, o que oficializa la cultura académica. Yo pienso que sí, pero también pienso que no es fácil. Lo que es evidente es que es the New Middle Ages. Eso es lo que es evidente. Y porque por mucho que queramos trabajar con la Edad Media, yo creo que la Edad Media no va a querer trabajar con nosotros. Teniendo esa metáfora un poco, porque no... La Edad Media nunca se ha ido, pero a la vez no va a volver tampoco. Lo que tenemos es una serie de filtros uno detrás de otro, y el canon del siglo XXI, de principios del siglo XXI, puede ser, pues esto es la nueva Edad Media. Ahora, ¿hasta dónde llegue eso? Tendremos que esperar a que los medievalistas de finales del siglo XXI nos estudian a nosotros, como ahora nosotros nos aproximamos al medievalismo de Tennyson, por ejemplo, que es un autor victoriano, ¿no? Claro, tiene que ser, pero nos va a tocar esperar. Yo creo que yo creo que doblaremos el mantel, yo supongo que antes de que alguien diga algo de cualquiera de nosotros. Aquí hay gente joven, algunos seguro. Sí. Sobrevivirán. Me gusta el concepto, aquí hay gente joven. Hombre, claro que sí. Aquí no, aquí ya no. Ahí son un poco más jóvenes. Allí hay gente joven. Yo soy el más viejo de la mesa. Pero por suerte yo quiero creer que sí. O que por lo menos se estudiará, si no como un nuevo canon, como algo que dejó cierta marca. Al menos, canon medievalista. Como canon académico, medievalista, espero que sí. Eso creo que es un poco más asequible. Igual, bueno, todavía no entró, pero dicen que el único autor es Tolkien, el único autor que podría ser canon. De la literatura británica, de este tipo de cosas, ya dicen. Está en muchos sancionado por la academia, ¿no? Como obras de prestigio, que es lo que viene a ser el canon. Claro. Bueno, el concepto de canon es algo que va cambiando en tiempos y en momentos. Alguna vez hasta Shakespeare no fue canon. En algún momento, cuando iba la gente allí a ver sus obras, ¿no? Porque entiendo que era para todos los públicos. Bueno, María José, tú sabes más de esto. Entiendo que el teatro era, ciertamente, en algunos momentos de la historia, era asequible, más o menos. Sí, hombre, como le digo yo a mis alumnos, en el siglo XVII Shakespeare era Telecinco, la 2 era Ben Jonson. Ya está.
Entonces podías elegir un tipo de contenido u otro. Pero entonces, en algún momento, hasta William Shakespeare no fue canon. Sí, bueno, hay cosas que ahora están en el canon, por ejemplo, novelas de aventura, de detective, o la literatura infantil simplemente estaba fuera del canon. También. Te voy a hacer la última pregunta Vale, ahora vale. como gamer. Sí, Y esa es fácil. después de todo esto, después de toda esta experiencia de haber estudiado los videojuegos como filólogo de pro, con todo su aparato académico, ¿ha cambiado tu forma de jugar y de aproximarte a los juegos? ¿Buscas otro tipo de héroes en los videojuegos para que sobrevivan todas las partidas? No, ha cambiado mi perspectiva, sí, pero yo sigo buscando lo mismo que buscaba. Me gusta encontrarme un juego en el cual yo voy a empezar una partida y tengo que leerme cosas 2 horas antes de poder empezar. Entonces, pero porque yo soy rarito jugando también. O sea, yo dentro de lo rarito, yo soy rarito. A mí me gustan mucho los juegos se llaman Grand Strategy, que eso tú tienes que dirigir un país y tú tienes que llevar. A ti lo primero que dicen, tú abres la partida y te dicen, mi señor, no se está acuñando moneda. Y yo digo, ¿cómo que en mi país no se está acuñando moneda? Abres la pestaña de economía y tú dices, impuestos, ¿vale? Acuñar moneda, y tú acuñas moneda. Pero es que me sube la inflación. Y digo, es que yo así no puedo. Pues eso, digo, yo no puedo estar pendiente de que me suba la inflación, de que al mercado de Burgos le falten naranjas, pues eso, pues 2 horas leyendo información para ver cómo gestiono yo mi país. Entonces, que ahora, por suerte, ahora disfruto más sobre todo de jugar en Grand Strategy, de cogerme un personaje histórico escandinavo o anglosajón, eso se disfruta mucho más, porque se ofrece esa posibilidad. Bueno, está documentado, históricamente están documentados, Bjorn Ironside y compañía, sí, están documentados. Que cómo estuviera la cosa no sabemos, pero Sigurd, ese ojo de serpiente también, que era rey de Zelandia, la zona de Holanda y tal, también. Entonces tú puedes irte cogiendo a estos personajes históricos, uno de los primeros Rus Vikings, que era Erik Rurikovich, creo, uno de los llamados los vikingos de Rusia, vaya. También, y entonces, claro, le cambia el nombre, ya no se llama Rus, se llama Holmgard, que era la palabra que usaban los nórdicos para Rusia, para ruso. Y todo este tipo de cosas, bueno, pues los disfrutas de otra forma. Ahora ves ciertas cosas y dices, mira, esto me suena. Muchas cosas porque todos estos juegos también tienen trasfondo cultural. Entonces tú dices, sigues las misiones del árbol de misiones, cultura vikinga, ¿no? Dice, pues viajes. Y dice, si tú te dedicas a los viajes y al saqueo, haces una cosa, y saquear monasterios anglosajones. Digo, eso sí lo entiendo. Es una excursión. Claro, eso sí lo entiendo. Y todo dice, bonifica, si vas en invierno penaliza, porque el mar, en invierno está regular la cosa. Tienes que ir en primavera, para que te aumente el valor. En Valhalla había que invadir Inglaterra, También. había que hacer toda la estrategia completa y había que el diseño militar para poder invadir Inglaterra. Y montarte en el barco e irte a Inglaterra. Era la gran horda pagana, había que hacer todo. Hay que hacerlo todo. Entonces, que yo ahora en este caso disfruto o entiendo más cosas después de haber leído mucho, oye, pues sí. Pero que por suerte a la vez yo no he cambiado mi forma de jugar porque a mí ya estas cosas me gustaban mucho. Ahora tengo un refuerzo. Ahora ya me paso horas muertas mirando y esto, y así estoy. Pero vamos, bien. Sí que te cambias muchas perspectivas. Ahora estás por suerte, muy informado. Y vas haciendo el análisis. Sí, yo me siento allí, me pongo allí, abro la pestaña, ya veo las crudezas, ¿no?, de la Edad Media, de ten cuidado que si te quedas en regencia, si tu hijo es menor de edad, te quedas en regencia, no puedes declarar guerras, tal cual, y vale. Dice, entonces no pongas a tu hijo en peligro porque se acaba la partida. Dice, salvo que tu hijo sea un inepto, en cuyo caso una ventana a tiempo hace milagros y ya heredará el sobrino, yo que sé, siempre hay alguien para heredar. Es que los juegos, eso... Es la riqueza cuando tú empiezas a ver, eso sobre todo se hace en Crusader Kings, que te permite, hay una expansión que te permite empezar en el año 800... Te permite elegirte a los hijos. Carlomán nos dividió Francia en 3, pues al que quieras de los 3, por ejemplo, como imperios más grandes, por así decirlo. Te puedes coger Lotaringia o Francia, y tú vas allí y dices, bueno, a ver, ¿cómo puedo hacer para que yo, siendo rey de una zona de Francia, cómo puedo hacer para quedarme el resto? Y tú empiezas a ver herencia. Mi hermano tiene aquello, mi hermano tiene un hijo, va a heredar. Pero ¿y si yo mato a mi sobrino?
quizá heredo yo. Voy a ver cómo está la línea de sucesión. Y eso son horas muertas viendo a ver cómo a quién te cargas de tu familia, para que luego que tú de repente digas, pues eres el rey de Francia otra vez, eres el emperador otra vez, y tú, pues sí, lo soy. Y ya está. Y puedes acabar con Europa entera bajo tu yugo soberano. Y además con todos tus aditamentos estéticos, Sí, la realidad sí. material, la música... Y cada vez eso inmersiva. trabajan mucho más porque cada vez sacan... Ya es como estos juegos ya, o casi todos, muchos juegos te los dan ya como un mueble de Ikea, te los dan por piezas. A ti te dan una versión inicial que es la fecha de lanzamiento, 10 de octubre. Pues tú te compras lo que ya te compras una versión beta. Ya no te estás comprando ni un juego. Y con el tiempo sacan actualizaciones, parches y cosas de ambientación musical, héroes del norte. Y te tocan mucha música que dices tú, bueno, yo la verdad que yo no lo sé, porque yo no estuve, pero a mí estos instrumentos de cuerda, esto me suena a mí un poquito de cuerda con viento. Bueno, pues lo mismo, igual sí que podría ser esto aquí un poco de Suecia. Al final también es la expectativa que tiene cada uno. Todo se resume en la idea que tú te has hecho de algo. En la recepción. En la recepción, en la expectativa que tú tienes cuando vas a un producto también. Pues yo creo que tenemos... Yo ya no tengo más preguntas que hacerte, pero esperamos que en el público surja alguna, que alguien tenga alguna curiosidad, algún comentario, alguna experiencia de gamer con la materia germánica, Claro. heroica. No tienen que ser preguntas inteligentes tampoco. Digo, por si hay miedo, el que quiera decir, hacer un comentario, hablar... Dudas, tampoco, comentarios, claro. lo que sea. Aprovecha que Enrique, como veis, es un gran experto en el tema. No tengo mucho carrete. Bueno. ¿Alguien por ahí, venga? Sí, sí. Muchos de estos juegos, si no entiendo mal, porque yo efectivamente de jugar muy poco el videojuego, juegas tú solo con la máquina. Sí. Digo, porque si en algunos de los juegos no puede haber varios jugadores, ¿a todos tus amigos quieren jugar contigo? Sí, sí, sí. Me puedes preguntar a mi mujer, ahí presente, mandándome por WhatsApp el icono del altavoz, por favor, cállate ya. Porque eso es terrorífico. Eso somos 4 o 5, empieza en un Europa Universalis, empieza, te declara a Francia e Inglaterra la guerra de los 100 años, a quitarte los territorios del continente, a Inglaterra. Uno se coge Inglaterra, otro se coge Castilla y el otro se coge Borgoña y le hacemos pinza a Francia. Y entonces tú imagínate las conversaciones. No, que tengo que mover 5.000 soldados. No, que los tengo en Aquitania. No, pues quítalos de ahí, que vienen los franceses. Pues a voces por el micrófono. Aquello es un sin Dios, ¿no? Pero claro, eso es como yo digo, esos son pues, juegos de viejos, ¿no? Esos son los juegos que jugamos ya mi generación. Es verdad que se puede, o si fuera online, yo no podría jugar online porque estaría insultando a la gente todo el rato. Yo no puedo. Porque no soy capaz. Yo no puedo jugar porque no lo estás haciendo bien. Digo, esto tiene unos procedimientos, Y en la por saga favor. era de otra manera y así no pega. Claro, yo digo, esto así no se hacía, esto no se puede hacer así, hay que hacerlo bien. No, yo no puedo. Pero claro, con mis amigos que son otra panda de frikis buenos también de la historia y eso, pues aquello es risa. Pero sí, todavía la gente quiere jugar conmigo. Y a los de mesa y esos también, que también hay cosas muy chulas de wargames, de mover cuadraditos de cartón de una provincia a otra. Ahora ya se hacen modernos, ahora los hacen con resina y eso, y los muñequitos tienen ciertos detalles. Pero hay cosas muy chulas. ¿Más preguntas? ¿Más intervenciones que hay al fondo? Yo tengo una duda y más bien un comentario. Sí, el comentario va más bien relacionado sobre que has dicho a mitad de la charla que no hay como muchos juegos en los que la aristocracia se vea representada. No representada, la aristocracia está. Solo que tú no eres la aristocracia. Vale, justo eso sí que me quería referir, porque yo creo que sí que lo hay. ¿Vale? Sí. Pensando ahora mismo, que lo puedo tardar mucho, pensar en Kingdom Come Deliverance, que puedes acabar siendo caballero. ¿Cómo? ¿Puedes reformular? ¿Puedes acabar? Pero ¿quién es el protagonista de Kingdom Come Deliverance? Está en medio de una guerra entre Luxemburgo y Bohemia, creo. No, Bohemia y Hungría. ¿Y qué eres? Eres un tieso. Eres un campesino. Sí, pero creo que justo me parece un buen ejemplo porque en este juego tienes más poder de libertad porque no tienes por qué acabar siendo caballero, puedes ser, perdón la palabra, puedes ser un cabrón. Bueno, sí, ahí tienes muchas decisiones. Una de ellas, tú igual que en Skyrim, tú puedes unirte a la Hermandad Oscura y que se dedican a matar por dinero. Pero bueno, a ver, a un oficio. ¿Qué hacemos? Y lo otro es
Claro, bueno, The Witcher es que tu profesión ya directamente no eres aristócrata, eres cazador de demonios. Que es una profesión muy honrada, pero claro, tú luego si ves la serie, tú ves a ese Henry Cavill que compra ternera en Galicia, que viene aquí a comprarla, y tú lo ves así de alto y así de ancho, y hombre, digo, yo me cago, vamos, como venga por mí con 2 espadas. Digo, esa persona no me mata seguro, vaya. Entonces, pero eso es una cosa muy específica, además están basadas, es cultura medievalista eslava, porque están basadas en folclore polaco, y eso tiene más relación, igual que Kingdom Come Deliverance, se parece más a lo que entendemos por caballería. Ya que a mí ya, o sea, me gusta muchísimo, pero yo ya voy un poco más para atrás. Señores con cuero, pieles, hachas, allí, eso sí. Claro, de hecho, caballería te la representan también con armaduras completas que no se usaron hasta el Renacimiento tampoco. Entonces, ahí hay cosas que también porque gusta, la fantasía medieval gusta mucho de armadura completa, de placas y mallas. Una armadura completa de placas y mallas, aquello no lo mueves, lo primero, tú te pones eso y eres un ladrillo. Y aparte eso no se empezó a usar hasta el Renacimiento. Es decir, ni los cruzados iban con un camisote de mallas, aquello que, bueno, por decir que llevaban algo, con la ropita, la camisa blanca con la cruz roja, y ala, tome usted una espada y mucha buena suerte. Pero mucho cuero, mucho remache, mallas sí, pero armaduras completas, eso es impensable. Y si entramos ya en fantasía desde el lejano oriente, la reimaginación de la fantasía épica en Corea, Japón, China, que eso es, bueno, unas armaduras impensables, físicamente imposibles. Los Holy Knights, esto es como, hay un cómic que es de Seven Deadly Sins, los 7 pecados capitales, que imitan el enclave geográfico es Britania, suponemos. Los Holy Knights son caballeros supuestamente del universo artúrico, pero aquello, unas armaduras con alas, un espadón de 2 metros, ¿no? El guerrero más fuerte que puede levantar una espada de 2 metros y medio, dice, pues tú sabes lo que es eso. Pero tú que coges un jugador de baloncesto y lo levantas así, ¿no? Claro, es impensable cuando ya entramos en... Eso son ya hipérboles totalmente de la fantasía épica. Aún así, claro, mucha caballería, eso sí, lo que tú dices es mucha caballería. Pero volvemos a lo mismo, empiezas en un punto muy bajo. En Kingdom Come Deliverance es un campesino. Hay otro, es Sacred, no sé si te suena, ya es más antiguo, esto ya es más de mi adolescencia. Sacred es otro juego, este era de rol de coger el muñequito y lanza conjuro, no sé qué, un poco más antiguo, pero era un pueblerino, de una aldea que atacan un emperador, quema a la aldea, mata a los padres, te has quedado sin nada. Pues tú agarras las armas y ya me vengaré del emperador cuando yo ya pueda. Subes niveles, haces cosas, te unes a una hermandad, te unes a unos caballeros y al final, experiencia, haciendo cosas. Y dices, pues mira, ahora resulta que es que yo soy el gran maestro de la orden de tal y vengo aquí a dejarte sin cabeza porque tú has matado a mis padres. Soy Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Pero no eres nadie, normalmente. Obviamente eso sintoniza con una idea de lo que es social, claro, moderna y del hombre hecho a sí mismo. Claro, yo no soy nadie, pero aquí estoy. Y es un poco eso. Pero que la aristocracia sí está representada. Hombre, en Valhalla sale el rey Alfred de cuerpo presente y dice, hola, buenas tardes, soy el rey Alfred. Y este es mi ejército. Pero esos son los clichés de la Edad Media que solicitamos, ¿no? Porque si no están en el producto parece que eso no es medieval. Claro. Es parte de nuestra construcción a través de esos tópicos. Tiene que haber un rey, tiene que haber unos... si ya vamos a la Edad Media más tardía, tiene que haber unos duques, tiene que haber unos varones, ¿no? Tiene que haber un concepto, juegas algo con feudalismo, tiene que estar. Pero tú no eres. Que a ti luego te nombran, porque en Skyrim te nombran... no es Jarl, es Housecarl. Y dice, pues tu deber a partir de aquí es defender al Jarl de lo que venga. Y lo siguiente que viene es un dragón y dices tú, pues, venga, adelante, aquí viene, hola. Ya está, eso es lo que hay. Pero, entonces tú tienes cierto componente aristocrático, una vez que te has nombrado Housecarl, pues ya eres algo. Que no eres ni aristócrata, porque eres un servidor del Señor. Pero no hay que olvidarse que empiezas como un condenado a muerte. Lo único en la mitología, Kratos, pues Kratos empieza siendo un dios, claro, pero es que eso ya no es ni aristocracia, eso es un señor que vive en otro plano. No podemos entrar con eso tampoco. Sí, eso ya es totalmente la fantasía. Es mitología, mitológico, claro. Que es tan fantástico, y tan fuera del universo real como, bueno, son los relatos
mitológicos Claro. que los propios pueblos germánicos tenían. Pero normalmente tú haces un repaso, eres un mercenario, un campesino, un condenado a muerte, un carpintero, y te pasa algo y de repente pues te embarcas tú en una aventura. Y a ver qué pasa. ¿Que puedes llegar a ser aristócrata? Sí, claro. ¿Había otra pregunta por ahí? Sí. ¿Más gente? Sí, si quieres, sí, adelante. Sí, pues, Aquí yo quería preguntarte ya por la parte filológica sobre Sí. la narratología. Porque yo sobre narratología. Sí, porque yo este año por TFG y también Sí. voy a hacer un videojuego, Sí. el Disco Elysium. Sí. Creo que se coge más fácil hacer un TFG sobre narratología del Disco Elysium que hacer una tesis de narratología de Valhalla, que creo que no... que tiene muy poco elemento narrativo cualquiera de las tres obras que he mencionado. Claro, tú si quieres jugar, o si quieres, en este caso, trabajar con la narratología, si tu interés es utilizar un juego, vas a necesitar siempre un corpus de obras donde haya una buena narratología. Entonces, el campo lo reducimos. Has dicho Disco Elysium, me vale. Necesitas una cosa tipo Skyrim, Final Fantasy, juegos que son juegos de rol, porque el juego de rol normalmente te viene con la mochila de la narrativa. Hay un guión preparado, de hecho, eso, como comentábamos antes, de la asignatura de narrativa del videojuego, que hay en algunos grados de diseño y desarrollo de juegos. Tema 1, el personaje jugador. Tema 2, la historia, el desarrollo de la historia. Tema 6, el viaje del héroe. Es que te limita porque necesitas una historia mediante. Tú quieres trabajar quieres trabajar narratología, necesitas narrativa. Entonces necesitas una narrativa que se sostenga. ¿Por qué se trabaja en narratología con literatura? Porque por definición es narrativa. Entonces tienes un elemento que tiene música, tiene historia, tiene fotografía, los audiovisuales. Si vas a trabajar narratología, necesitas que la narrativa sea consistente y fuerte, si no, tú no puedes hacer un estudio comparativo. Al final, tu corpus, si tu trabajo va a depender de tu corpus, como es lógico, necesitas una buena serie, unos ladrillos buenos, para levantar tu muro, tu trabajo. Entonces, bien, Disco Elysium bien, pero claro, Valhalla, tú ahí puedes hacer la comparativa en base a características. Está basado en historia. ¿De qué manera? De esta. Me voy a la Crónica Anglosajona, me voy a Aesir, Life of King Alfred. Tú tienes unos textos en los que, vale, pues se representa aquí, 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 de esta manera, de esta otra, a la estética. Los anglosajones, los escandinavos se representan de esta forma, pero es una comparativa visual en ese sentido. Y la narrativa, por ejemplo, yo en la tesis lo limité a la guerra, a Great Hidden Army, porque es el conflicto que trata, pero tú no puedes solo hacer narratología si tu juego no es potente en narrativa, porque vas a tener carencias, no vas a saber dónde apoyarte. Esto es como subir una pared, tú no vas a encontrar una vía. Entonces mi recomendación sí, son narrativas fuertes, juegos de rol. Disco Elysium, oye, bien, adelante. Algo más también. Aunque bueno, es trabajo fin de grado, ¿no? Sí, además lo que quiero analizar es el narrador. El narrador. Bueno, sí, el narrador. Sí. Sí, no, que no te había entendido el narrador. Bueno, pues con uno sí. Sí. Pero, claro, apoyándote en el papel del narrador, teorías sobre el narrador y muchas cosas. Y luego, si es que el problema de esto al final es que tú vas a montar un marco consistente y al final tú del juego vas a hablar 4 momentos, entre comillas, porque tú estás haciendo un análisis y tu juego, tu corpus son tus herramientas. Pues así, de esta manera, de esta otra, pero bueno, bien. ¿Más preguntas? Más cosas. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? Yo voy a aprovechar, entonces Sí. voy a aprovechar, bueno, también un poquito la cuestión de traerte hoy también para que vinieran algunos doctorados, un poquito cuéntanos lo que se pueda contar, un poco de cotillo, cómo consigue alguien defender una tesis en julio, creo que has comentado el 24, y que se publique esta maravilla de formato de libro en septiembre del 25, creo que has dicho, ¿no? Sí, En fin, el 2 de septiembre del 25. digo, tuviste que Bueno. contactaste muchas editoriales, ya ibas a tiro hecho porque Eso. tienes esta colección de The New y de Leyes. Cuéntanos un poquito lo que Eso se pueda fue- contar. Yo no, se puede de todo. Pero yo creo que fue mucha fortuna. Porque a mí, por ejemplo, a los 2 días que hablamos por teléfono Mercedes y yo sobre, pues me quería comentar, pues mira, las cuestiones de la tesis. Estuvo en el tribunal, ¿no? Sí, era presidenta del tribunal y dice, bueno, pues ya te comento un día también en profundidad y estuvimos hablando y me recomendaste la versión Pivot de Palgrave,
que te lo había comentado, creo que era Sara. Y entonces, claro, digo, bueno, pues vamos a empezar por me han hablado de esto, vamos a intentar hacerlo por aquí. Entonces, ya era Palgrave, ¿no? La editorial era... Ya era Palgrave, Pero lo que una pasa es que colección. Otra colección diferente, ¿no? Es otro formato, claro, que se dedican a publicar tesis. Ajá. Y digo, bueno, vamos a empezar por aquí. Y no te creas que fue fácil. Es un poco, yo creo que he sido muy afortunado, yo creo. Pienso. Yo mandé, digo, bueno, me empecé a meter. Siempre ellos tienen muchos flyers en las webs, pero tienen todo muy formato muy fácil para el público. Accesible, Siempre es muy por flyer y cosas. ¿Cómo publicar con nosotros? Mucho dibujito, tal, ¿no? Claro. Que te entre bien. Y tú, pues, tienes el manuscrito, no sé qué. ¿Cómo debe ser? Bueno, la explicación. Digo, vale. Y digo, entonces, me puse a buscar y digo, esto tiene 1000 ramas, 1000 disciplinas. ¿Qué hago? Digo, le escribí un email a la persona, fui y digo, a ver, ¿dónde voy? No sé. Estudios culturales. Se me ocurrió, o sea, fue la decisión, digo, yo voy a preguntar en estudios culturales. Esto fue como tener un montón de despachos y tú llamando uno por uno. Entonces escribiste a la persona encargada de estudios Yo culturales, escribí ¿no? a la editora de estudios culturales. De Palgrave. Y dije, buenas tardes. Yo tengo esta idea, esto cómo se hace, tal, he visto lo de Pivot, tal, cual, tal. Ah, bueno, estás muy informado, tal, a ver, bueno. Vale, o sea, tenemos mucho camino hecho porque has leído cosas y sabes cómo funcionan, vale. Y dice, pues mira, aquí hay un formulario, tú mandas tu propuesta, yo un poco como para un congreso o el PI, el proyecto de investigación de la tesis, que es como tú al final mandas un texto pequeñito de qué va, de qué hace, vale. Mando, pues muy bien, mira, pero te voy a pasar, esto empezó ya a ser como en el cómic de Asterix que van pasando, por la burocracia, por los claro. diferentes despachos, te voy a pasar con Game Studies. Y yo, esto como parecía como, espere, por favor. Digo, venga, vale, pues mira, esta es la persona de Game Studies. Hola, buenas tardes, mira, otra vez. Me llamo Enrique. Esto así, tal. Ah, pues qué interesante, qué bien, qué bien. Vale, pues mándalo. Ya mando la propuesta con sample chapters. Ajá. Yo ya me había puesto ya por Con mi muestras cuenta de a ir a no hacer sé. todas las correcciones que me comentaron en el tribunal, a reformular, ya, claro. Y Tuviste que reducir, por ejemplo, yo no sé... sí, ahí la parte de teoría de estudios culturales está fuera, Claro. prácticamente, porque dijeron directamente esto no eso no es interesa. comercial, claro. Claro. O sea, quiero decir, nos dijeron, sí, es muy interesante, Sí, pero no, claro, no tiene sentido. claro, y entonces, vale, pues está muy bien, lo mandé, pues ya me puse y dice, mira, bueno, vamos a empezar, ya empezaron a meter revisores, el trabajo es muy interesante, claro, solo habían visto sample chapter, pero como que nos falta algo, claro, porque esto es ejemplo, yo estoy aquí con mis correcciones, con mi reescritura, con mis cosas, esto tiene todavía le queda. No, y tú no mandas la obra completa. Claro, yo mandé claro. muestras y luego todos los epígrafes que a mí se me ocurrieron cómo podría estar reestructurado, que luego no fue así tampoco, pero bueno, una idea general. Es muy interesante, claro, pero nos hace falta más y digo, bueno, era como un, por así decirlo, pre-accepted o algo así, porque sí que les gustaba mucho. Sí. Total, que ya mandé con el tiempo, digo, bueno, pues yo me pongo a cuchillo con esto. Bueno, no, me fui de vacaciones primero. Muy bien hecho, muy bien hecho. Me fui de vacaciones a Inglaterra, volví y digo, ahora ya sí. Y entonces ahí me puse, pam, mandé una cosa que el resultado fue como lo de Major Revision de un artículo, que dice, esto muy bien, pero esto hay que darle un poquillo de chapa y pintura. Porque claro, yo ya en mi imaginación digo, no, el capítulo de la tesis que hablábamos que conectaba con obras de otras plataformas, cine, televisión, eso yo lo quito. Es que eso no le interesa a nadie tampoco. Y lo primero que me dicen los revisores, bueno, pero ¿y cómo conectamos con otras plataformas? Y digo, me cago. Pero lo tuviste que reincorporar. Otra vez, venga, para adentro. Vale, venga, sí, tenéis razón. Y ya se lo expliqué tal. Y dice, bueno, vale, pues sí, ahora tiene sentido. Y digo, si es que al final está como estaba antes. Lo único que quité fue toda la parte de definición de cultura popular, teoría de la recepción, que era teórico, muy denso, claro. Y le escribí, digo, mire, a la editora, contacte, claro, no, los revisores tú nunca hablas. Contacta, por favor, con los revisores y di que el capítulo de historia yo no lo negocio. O sea, eso tiene que estar porque no se entiende la Edad Media hoy sin todo lo que ha pasado. Y yo eso no lo puedo negociar. Y los editores dijeron, pues tienes razón. Vale. Total, que ya eso, y me dice ya, o me escribe la editora y me dice, mira, resulta que lo hemos mandado a Estados Unidos, o sea, a Palgrave también, pero a Estados Unidos a estudios medievales, porque es que sí, es verdad que son juegos, pero estos son estudios medievales. Y digo, vale, yo qué sé.
me ponen en contacto y me escribe y digo, hola, soy la editora de Estudios Medievales. Y digo, ¿otra vez? Y digo, ¿otra vez? Y dice, no, mira, es que esto a mí, me lo ha mandado mi compañera de Londres, estaba en Nueva York, me lo ha mandado mi compañera de Londres de Game Studies, y esto yo se lo he mandado porque yo esto sin hablar contigo se lo he mandado a Bonnie Wheeler, que es la fundadora de la revista Arturiana. Y digo, espérate, ¿pero Bonnie Wheeler hay más o solo hay eso? Y dice, no, la de la Universidad de Texas. Bonnie Wheeler. Y yo así digo, uff, qué largo esto va a ser, ¿no? Qué duro va a ser esto, ¿no? Y dice, y le ha gustado mucho, así que tiramos para adelante. Y digo, o sea, que fue una serie de catastróficas desdichas, ¿no? De divertidas consecuencias, por así decirlo. ¿no? Y al final está dentro de una serie de Bonnie Wheeler, de The New Middle Ages, y se publicó ahí. Bonnie Wheeler, para los que no sois del área, es una de las editoras de estudios medievales más relevantes del mundo. Y trabaja para Palgrave haciendo la selección de qué textos van a entrar a nuestra colección. No sé, como entrar entre los nominados para el Oscar. Sí, como en un premio, por así decirlo, y luego grande. te dan el Oscar. Sí. Y luego te lo dan. Y fue una reacción muy chocante realmente. Luego le escribí a Bonnie Wheeler, le dije, estimada profesora Wheeler, pues yo aquí una pompa aquello, el correo es para verlo también. Hombre, su excelencia, me postre a sus pies. Y me dice, hola, ¿qué pasa, Enrique? La verdad es que está chulísimo el libro, un abrazo, que te vaya súper bien. Y yo así. Digo, muy bien, ¿eh? Y me pone, best Bonnie. Y yo así. Digo, entonces, ¿para qué coño escribo yo todo el manuscrito este de antes? Con todo súper educado, formal, con todo. Y digo, que yo creo que ella ya pensó, dice, esta persona, ¿cómo escribe así? Que es lo que te dicen los ingleses cuando la primera vez que vas a Inglaterra, esta persona de qué academia ha venido, que habla así. Dice, aquí menos, aquí más jerga, esto... Y fue, pues eso, una serie de alegres consecuencias, divertidas consecuencias. Desde que tú mandaste la primera propuesta hasta Bonnie Wheeler, ¿cuántos meses pasaron? Yo mandé la primera propuesta a finales, en septiembre o octubre del 24, sí. Fue en julio, porque mandé los 2 sample chapters con toda la estructura del libro. Eso fue lo primero que yo mandé. Y luego, cuando llegó a Nueva York, llegó como, pues si fue octubre, ponle febrero, marzo... Súper rápido. O sea, la idea llegó, claro, o sea, yo ahí no hice otra cosa, porque esto es como siempre, lamentablemente estuve en paro, pero a la vez... Claro, por una parte te vino bien para revisar todo, claro. Sí, no, era prácticamente solo eso. A hierro todo el día, claro. Todo el rato y con las traducciones ya, que yo era un descojones en mi casa. Yo allí buscando, a ver esto, dativo, genitivo, a ver. Claro, y por eso yo lo pasé mal, por suerte, de Beowulf hay muchas cosas. Entonces yo ahí sí podía comparar y era cierto pero yo con las sagas ya digo, bueno, mire, pues ya está. Un diccionario, cómo se hace el nominativo, el dativo, el genitivo, y digo, y ya está, y esto es lo que hay. ¿Y en términos de meses al final? En términos de meses al final, tú ponle que sí, con muchas correcciones, fue como en... Porque el primer sí lo hablamos en AEDEA, que fue noviembre. Luego, hasta que les llegó, eso fue el primer sí... Hombre, pero 6 meses para que te digan luego, que sí a un libro... Luego llegó a Bonnie Wheeler a los 6-7 meses. Y luego ya el sí, pero le hacen falta una vuelta buena, pues te diría... Yo creo que me pegué el verano entero nada más que corrigiendo cosas y añadiendo, buscando referencias nuevas que me dijeron... No sabes las cuentas, Enrique. No. Lo bueno es que mucho tiempo que se pierde, no se perdió porque el libro está editado. Ahí pone que está editado dentro de una serie, pero el libro lo he editado yo. O sea, que esto tiene su engaño. El libro está prácticamente como yo lo entregué. Lo único que está cambiado el formato que usan y luego ellos tienen una plataforma online en la que tú vas metiendo los cambios que consideras, el proofreading, que es todo digital, tú vas metiendo los cambios que consideras oportunos o donde tú crees que de hecho ya hay alguna errata ya. Yo utilizo la habilidad de María José Mora de Ojos de Elfo y lo primero es que además fui a una cosa que se lo dije a los de edición y digo... porque usan el formato de referencias donde todo notas al pie y si tú citas la misma referencia, ibit punto lo que sea. Sí. Claro, y digo, os vais a comer un ibit y lo vais a meter a principio de referencia. ¿Y qué pasó? Que hay una página que empieza con un ibit en las referencias. Y digo, lo sabía. Sabía que alguien se comía algo en el formato. Bueno, lo revisas en la segunda edición. Claro, sí, pero eso, entonces el manuscrito que les llegó, una vez ya estaba todo corregido con las referencias nuevas, con la escritura, con todo lo nuevo y todas las correcciones que me habían pedido de Major, es que no sé cuánto,
¿cuánto fue, Patri? ¿Un mes? Es que no fue nada de tiempo. O sea, el proofread, yo tardé 3 días en hacer el proofread. Estaba tan cuadriculado, maquetado, que es que tardé creo que 3 días en hacerle un proofreading entero a las 200 y pico páginas que tiene. Es que empecé y digo, eso. Y digo, eso es porque yo sabía lo que había. Entonces, la edición realmente es mía. Pero, a ver, porque tiene trampa, porque yo nada más que acabé aquí la carrera, yo me puse a trabajar en una editorial. Unos pocos de años. Entonces, yo esto para mí, claro, el Word, PDF, yo voy loco con eso. Sí, pero digamos que la postproducción La se postproducción- la saltaron porque la traías tú ya hecha. Salvo lo de Salvo las imágenes una que lo iban cosita. haciendo a la vez. La portada, todo lo que sea diseño gráfico, se iba haciendo a la vez también. Me mandaba, porque esto era, ya te empezaban a llegar correos de gente de hola, soy no sé quién de Palgrave, yo me encargo de la portada. Vale, otra cosa, y tú ya tenías, yo tenía una lista de correos fijados en el Outlook de gente que me estaba diciendo cosas. Cada uno de esos... Sí, y al final era como coser... Claro. Y al final salió esto, claro. Pero se hizo todo muy a la vez. Pero porque una vez iba contestando a unos, me ponía a contestar a otros, me ponía a hacer otra cosa, corregir, luego editar, esto, hasta que al final todo, como cada uno también, cada persona en Springer, porque es de Springer, cada persona hacía una función, pues al final lo juntaron todo, se le hizo el proofreading en 3 días y salió. Además no se esperan salir directamente, lo tenían ya comprado el ISBN, antes de sacarlo ya estaba en el ISBN, tú lo buscabas y estaba ya. He salido en papel y digital, ¿verdad? Sí, Los dos. sí. Y ya está, o sea, fue todo muy rápido, pues yo creo que por suerte, pero por suerte porque yo iba haciendo lo que me iban diciendo, si no, esto puede ser meses. Entonces esto es lo que tú quieras también. Sí, no, pero que, Pero no es habitual, ¿no? Pero no, también porque es ser pesado también, es como con la defensa de la tesis. Yo defendí en 2 meses, porque me empezaba a llamar por teléfono a gente. De la EIDUS allí, al señor Mr. Nice, que era el que me cogía el teléfono. Yo tenía una persona que le he vuelto a llamar para recoger el título, y me ha cogido el teléfono. Y me ha dicho, sí, mira, está aquí tu título. Y digo, pues muy bien. Bueno, un secreto también. Es ser pesado en esta vida. Un secreto No tiene, para futuros doctorandos. no tiene otro misterio. Con esto, con cosas burocráticas y cosas de procesos, ser pesado. Insistir y quedarte con el nombre de la persona que te responde. Porque Claro, luego te cuando- responde otro el compañero y ya no es lo mismo. Eso es, cuando encuentras a la persona con la que has acertado, quédate con esa Claro. persona para siempre. Y la verdad que muy bien, y la comunicación muy rápida, contestaban muy rápido. La editora, sobre todo, que está la de Nueva York, la de Estudios Medievales, contestaba, pero así. O sea, Perdona, una pregunta rápida. ¿La versión original, o sea, la versión de la tesis está ya en acceso abierto sí. en Fama? Sí. Lo digo también por si hay alguien que tenga interés en Sí, hacer algún trabajo en esta línea, sí. ahí viene... Eso está en IDUS. El marco teórico famoso. Está en IDUS, Yo la he visto. está en Sí, IDUS, sí. está en Teseo, está donde... Y el donde- libro lo tenemos en versión online en la biblioteca. O sea, Sí, que en todo el que catálogo tenga Fama interés- está también. Sí. La parte más Claro, académica, la parte, sí, tesis. claro, aquí es que es eso, aquí el marco teórico está muy reducido y está metido en la introducción. Claro, porque Me supone- obligaron directamente Claro. y me dijeron, mira, todo este aparato Claro, teórico, porque que el libro es muy esto está muy bien para una tesis, Pero el libro no. Y el segundo capítulo ya es de Medieval Legacy, que es From the Renaissance to Globalization, que es historia y referencia, es análisis histórico de la Edad Media. Entonces, al final, todo lo que venía antes de cultura popular, adaptación, apropiación, todo eso... Pero eso está en la tesis para lo que os interesa, Claro. que estéis haciendo TFG o TFM de este tipo de cultura popular, os puede valer aunque no sea videojuego específicamente. Claro. Porque es toda esa Todo lo que sea construcción, teoría de adaptación, armazón recepción, está ahí. teórica de productos de cultura popular explicados como filólogos. Y se encuentra en la red, yo la encontré ayer. Sí. Ponéis el nombre de Enrique y sale automáticamente. Claro, está en eso, en IDUS, Yo he visto está en vídeos. Teseo también, y está abierta, creo que lo que me dejaron ponerlo, porque el famoso embargo creo que te dejaban 12 meses, porque no había patentes, no había proyectos, entonces no te permiten más. Entonces, 12 meses, y dije, bueno, pues 12 meses. Y a los 12 meses, cuando se abrió, ya estaba aceptado. Suerte tuviste, ya está en serio. Sí. A mí me ofertaban 6 o 12. Podía marcar 2 opciones. Y yo dije, no, bueno, 12 por si acaso, que yo no sé esto. Porque además también estuve pensando, hablando con Patri, que también es del mundo académico en casa, ¿qué hago? Intento quitar un par de cosas y lo meto como... intento buscar 2 revistas Q1. Pues ya, claro, también un poco pensando en plazas y en que suma más, cómo lo hago. En Hombre, hacer currículum, claro. Que tontos tampoco somos. Vas buscando rellenar el cuadradito también. Y al final, bueno, 2 Q1, por lo menos yo que trabajo con las medidas de la Universidad de Extremadura,
al final 2 Q1 y una monografía completa tuya estaba ahí. Siguen siendo 2 artículos más valiosos que un libro, que no lo entenderé tampoco porque en teoría, según el índice, el SPI, esto es un Q1 de libro, pero no es... No sé, son muchos capítulos, tiene muchas cosas. Que por suerte yo tenía fresco lo de la tesis y está con esto. Pero hombre, creo que se valora poco lo que es una monografía, lo que cuesta hilar cosas. Un único tema y desarrollarlo. Porque yo ahora con los tengo mandados 2 artículos, que ya esto ya Dios dirá. Pues, es que están con la racha que siga. En el pre-Q de este, o sea, es que no han llegado ni al editor y llevan ya meses, porque son... Claro. Se lo toman con calma. Y yo no sé... Yo me quedo corto. A mí me dicen 8.000 palabras con small biography, abstract, y yo así diciendo, no, que no llego, con las referencias, con todo, 8.050, y digo, me he pasado un poco, discúlpenme. Así, y ya había quitado cosas, y digo, pero si yo sigo quitando esto, es una chorrada, ya no es un artículo. Se me empiezan a caer las ideas, como empieza a recortar párrafos. Es que, no sé. A veces, entre comillas, la dictadura de la publicación en artículos puede ser dura. Hombre, casi siempre. Porque es lo que más vale, claro, realmente. Claro, muchos artículos. Y si son Q1, mejor. Sí. Pero bueno. Q1 es la máxima categoría para sí, los estudiantes. en el Scholar, en el mundo de los Scholars, el Q1 es máxima, lo mejor. la primera división. Pero está muy bien empezar con una monografía por la puerta grande. Sí, y tenemos más cosas pendientes. Ahora el 16 online, el 16 de diciembre, estaremos en la Universidad de Buenos Aires presentando el libro. Porque María José dice que yo trabajo mucho, pero a la vez también tengo un espíritu de flojo importante. Entonces yo digo, vamos a hacer un panel de medievalismo y videojuegos y tal. Y digo, bueno, pues yo te cuento esto y así eso que me ahorro también. A ver, no se puede estar a todo 100%. Entonces, con gente de la Universidad de Salamanca y de la Universidad de Zaragoza, también haremos un pequeño panel online para la gente de la Universidad de Buenos Aires. Perfecto. A ver qué tal, y ya tenemos pensado también con gente de un congreso de neomedievalismo que hice en Madrid en septiembre. También estamos pensando a ver cómo movemos, que no sean unas actas de congreso, sino intentamos verlo a libro editado por capítulos, claro, y que cada uno desarrolle su ponencia en un capítulo. Si lo podemos agrupar por temas, porque había cosas muy interesantes y muy diferentes de estudios, a lo mejor estudios más de germánico, de medieval, de árabe y tal, había cosas bastante diferentes y tenía su aquel. Pero no sé, son las cositas. Enrique, como ya sí, es tarde, además, sí. En un minuto solamente. Sí, un minuto, menos. En el aula, por ejemplo, esto tiene aplicación. Yo sé que tú das en diferentes facultades. ¿Alguna vez podías meter algo de videojuego? El día que ¿alguna vez? O... Narrativa y juegos sí, porque por suerte imparto inglés para la comunicación y ahí tienes, sí tienes la poner, fortuna, ¿no? pues son medios de comunicación. ¿Y funciona? ¿El alumnado se engancha? Sí, muchísimo. Y si algún día doy literatura medieval y hay suerte, pues ahí ya nos veremos las caras. Seguro. No, la buena es estudios culturales. Esa es la buena. Ahí es donde tienes la barra libre para innovar. Pues nada más, que está por ahí Wagner sonando ya en Nivelungo. Muchísimas gracias a todos ustedes, a Enrique y a María José.